No es necesario ser el mejor para conseguir cada uno sus sueños. A mí no me ha hecho falta. Yo creo que además esto hay que decirlo, sobre todo a la gente joven, en los colegios, en los institutos, porque tendemos a compararnos con el mejor y todos no estamos tocados o todo el mundo no está tocado por la mano de Dios y todo el mundo no puede tener un éxito fulgurante y un ascenso meteórico. Hay otro camino y yo creo que puedo ser, no soy ejemplo de nada, pero sí que es cierto que puedo ser un testigo de que no es necesario ser el mejor para llegar alto. Pero es verdad que se despierta un sentimiento cuando uno se pone la camiseta de tu selección por lo que representas o porque es una vuelta a las raíces. Entonces, y sobre todo porque la noche de antes empezaron a entrarme mensajes preciosos, estamos contigo y tal, algo que no había pasado nunca, de gente que no conocía, números que no sé de dónde habrían sacado mi número. Entonces, todo se llenó de mensajes, estamos contigo y tal. Es como que eres el representante de todos. Lo quieres hacer bien, ya no por ti, sino por todos. Eso no se me había despertado con tanta intensidad en ninguna otra carrera. Cuando subí al furgón que nos desplazó a la línea de salida y abrieron las puertas para calentar y vi gente de Albacete, pancartas, desplazó prácticamente un autobús de Albacete para verme, fue una cosa, o sea, estaba emocionadísimo. Es como quedar a correr, como quedar a tomar café con un amigo, con una amiga. ¿Por qué no haciendo deporte? Además es que cuando hacemos deporte segregamos estas endorfinas, nos relajamos, somos capaces de abrirnos más. Yo hay veces que he ido a correr pensando que tenía un gran problema, un problema grave. He entrenado y además a lo mejor he entrenado duro y después de ducharme he pensado, digo, si no es para tanto. Ya se arreglará, todo se arregla. ¿Por qué? Bueno, pues por eso, porque el deporte tiene ese efecto sanador, las endorfinas tienen ese poder. Yo nunca he tomado drogas, como es lógico, pero dudo que haya una droga tan fuerte como la de ponerte en la salida en un campeonato de Europa, que ha sido el sueño de toda mi vida con la camiseta de la selección, y ver la pistola en alto y estar esperando el disparo. O sea, no hay droga más fuerte que esa. Lo de la remolacha, yo eso no lo había escuchado, pero nunca. Es una ayuda ergogénica que ya se viene utilizando en el alto rendimiento de hace ya años, que además está en el grupo A, porque todos los estudios la avalan, todos. Por eso que se habla mucho de que sí creatina, que sí no sé qué. No es, y luego la remolacha, que me parece algo mucho más sencillo, no es algo que se hable. Quizás por eso no se habla, ¿no? Porque no interesa. Bueno, Sebe Felipe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, muy bien, muy contento de estar aquí, la verdad, muy a gusto. Nosotros encantadísimos de tener un atleta, vamos, nacional e internacional, con un montón de títulos a tus espaldas, que ahora te preguntaremos exactamente cuáles, porque para nosotros que no somos muy expertos del tema, es un poquillo más complicado, así que cuéntanos un poquito todos los títulos que, bueno, lo más importante es que te avalan. Sí, bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación, me hizo mucha ilusión, ya no solo por mí, por lo que yo represento, que cada vez será menos, porque bueno, queda muy poquita etapa deportiva, pero sobre todo sí por los valores que quiero transmitir y lo que me gustaría es eso, que este deporte cada vez menos minoritario, pues estuviera teniendo su espacio dentro de la sociedad, Entonces, bueno, pues en todos los años que llevo corriendo, los títulos más importantes que tengo, bueno, pues es una medalla de bronce en un campeonato de España absoluto de maratón, 3 medallas de subcampeón de España de 50 kilómetros, también en categoría absoluta, y luego, bueno, pues tuve la gran suerte de haber vestido la camiseta de la selección nacional, algo que en cualquier deporte es muy, muy, muy especial. Y además la doble suerte de que con España quedamos subcampeones de Europa de 50 kilómetros en el año 2022. Y bueno, pues yo creo que eso para mí, no digo un colofón porque sigo corriendo, incluso en alto rendimiento, porque recientemente vengo de ser otra vez subcampeón de España de 50, pero sí que fue como tocar ese techo de que muchas veces pensamos que no vamos a llegar a tocar. Qué maravilla. La verdad es que estamos absolutamente impresionados. Y bueno, ¿y cómo es esto de ser corredor? También, o sea, de llegar a un tantísimo de alto rendimiento, también porque tu edad es 49 años. 49. Acabo de cumplir prácticamente este mes. ¿Qué sensaciones tienes? Pues mira, estoy sobre todo muy, muy, muy agradecido. Y bueno, acabo de decir lo que he hecho, pero ahora voy a decir otra cosa en la que también creo fervientemente, porque a mí me ha pasado, y es que bueno, a mí no me ha hecho falta ser el mejor para conseguir mis sueños. Yo no he sido el mejor, ni siquiera de Albacete. He entrenado con gente que ha corrido más que yo, o que he visto más que haya corrido más que yo, que incluso podía tener más cualidades,
¿Por qué no han llegado? Bueno, pues porque a lo mejor no han encontrado el camino que necesitaban. Yo, sin tener a lo mejor o ser el mejor corredor, pues he utilizado el camino de la paciencia, el de la perseverancia. Es un camino un poquito más largo, pero que, bueno, he ido dejando un granito de arena todos los días en el mismo sitio y, bueno, de que me quise dar cuenta, pues había hecho una montaña. Y bueno, ese es el primer mensaje que os quiero aquí dejar y sobre todo a la gente que vaya a ver este podcast, que es que no es necesario ser el mejor para conseguir cada uno sus sueños. A mí no me ha hecho falta y yo creo que además esto hay que decirlo, sobre todo a la gente joven, en los colegios, en los institutos, porque tendemos a compararnos con el mejor y todos no estamos tocados o todo el mundo no está tocado por la mano de Dios y todo el mundo no puede tener un éxito fulgurante y un ascenso meteórico. Hay otro camino y yo creo que puedo ser, no soy ejemplo de nada, pero sí que es cierto que puedo ser un testigo de que no es necesario ser el mejor para llegar alto. La verdad que es una frase y un testimonio que yo creo que lo estamos haciendo, no sé si lo hacemos aposta en el podcast, pero tenemos los invitados que hemos tenido han tenido mucho que ver con esa constancia y esa determinación y ese saber de que aún sin tener la medalla de oro en este caso o ser el primero o el mejor en otras disciplinas que hemos tenido, hemos traído historias de constancia y de día a día tan significativas como la tuya y la verdad es que es un placer porque es un testimonio que yo creo que tiene que hacer mucha más mella pues eso, en jóvenes sobre todo, en otros no tan jóvenes que quizás pues ahora con una sociedad de la inmediatez y todo que más en la que lo queremos todo, pues la verdad es que es muy importante. En ese día a día, yo te quería preguntar, en ese día a día de la constancia, del esfuerzo y tal, ¿cómo es el día a día de un corredor profesional como tú? Bueno, pues te puedo contar esta semana y así es lo más, Claro, casi lo más claro. fiel. Pues ahí me suelo levantar a las 6 de la mañana o 6 menos 5, suelo poner el despertador. Tomo un pequeño café con cereales y hago un entrenamiento normalmente temprano porque a las 8 y pico tengo que ir a trabajar porque del atletismo no he podido vivir. Soy oficial de notaría, o sea que, bueno, me molesté en formarme y tengo una profesión que me gusta mucho y la ejerzo con pasión. Y bueno, pues muchas veces lo que hago es que doblo por la tarde y hago un segundo entrenamiento después de trabajar, ya que tengo la suerte de solo trabajar por las mañanas. ¿Eso en qué se traduce? Pues en aproximadamente 130 kilómetros a la semana corriendo, más alguna sesión de fuerza en el gimnasio, lo que vienen siendo pues unos cerca de 500 o 500 kilómetros al mes. Y ya pues si multiplicamos por 10 o 11, porque siempre hay un mes que descanso, pues nos vamos a cerca de 5.000 kilómetros al año. Buah. Madre mía. ¿Y este ritmo de vida, desde cuándo lo llevas? Porque yo sí que quería preguntarte un poco por los inicios, un poco cómo empezaste a correr y a qué edad empezaste, cómo fue todo eso. Bueno, pues empecé muy joven, con la edad que tiene ahora mi hijo, con 9 años. Fue mi padre el que me llevó a las pistas de atletismo que estaban en el antiguo Carlos... Bueno, en el antiguo no, estaban en el Carlos Belmonte. Lo que eran antiguo eran las pistas, eran de ceniza, me acuerdo. El primer día que entré era una ceniza roja. Y bueno, pues luego se trasladaron, como bien sabéis, a la zona universitaria. Y bueno, es verdad que estuve unos años y después practiqué otros deportes. Jugué bastante al fútbol sala también, unos cuantos años. Pero bueno, tuve un par de 15 serios jugando al fútbol sala y bueno, decidí finalmente apartar el fútbol sala y retomar solo el atletismo. De esto estaríamos hablando pues cerca ya de 30 años, porque el otro día estaba en casa de mis padres y vi una copa de una carrera popular en Mazarrón, que era donde yo veraneaba de joven, y tenía 27 años la copa. Bueno, o sea, quiero decir, y ya ganaba alguna carrera popular. Entonces, bueno, pues bastante tiempo. Es cierto que no desde niño hasta ahora no ha sido consecutivo. Tuve algún pequeño parón en el que practiqué otro deporte, pero bueno, prácticamente llevo los últimos 30 años entrenando casi a diario o a diario. Y ya centrándote en el atletismo como tal. ¿Por qué? Porque cuando yo he investigado un poco sobre tu trayectoria, tus logros y demás, he visto que las distancias normalmente suelen ser
no sé técnicamente qué definición, pero de largo recorrido. Sí. 50 kilómetros es lo que más he visto y demás. ¿Por qué esas Sí. distancias en lugar de otras, como, no sé, 1.000 metros, 5.000 metros y Sí, demás? bueno, eso tiene que ver con la fisiología y con la fisonomía y con la genética en general, porque, bueno, voy a decir una cosa que además creo, porque es así, y es que el atleta, el nadador o el ciclista, en principio, y aunque haya gente que no le vaya a gustar esto que voy a decir, tiene que nacer, ¿eh? O sea, no se conocen atletas de élite que no tengan un consumo de oxígeno cercano al 80%, cuando el ciudadano de a pie pues tiene un 55% de media o 60%. Entonces, hay valores que vienen impuestos por la genética. Yo no era un corredor especialmente rápido, yo no tengo muchas fibras rápidas, pero sí que tengo muchas fibras resistentes. Además, tengo una capacidad de aprovechamiento de oxígeno muy, muy alta. Entonces, estaba predestinado a que las carreras de fondo, de larga distancia, se midieran mejor que las carreras explosivas. Y este sí que es mi mayor mérito. No haber, o sea, incluso por encima de haber sido internacional o haber ganado todas las carreras que he ganado, y es haber sido paciente. Porque yo estuve muchísimos años que practicaba atletismo y no ganaba nunca. Jamás. Y este es el segundo mensaje que quiero dejar aquí. O sea, hay que esperar cada uno su tiempo. Si eres paciente, eres perseverante, al final recoges la recompensa. Yo he corrido 1.500, 3.000 metros de obstáculos, 5.000, y fue a partir de los 10.000 metros o de la media maratón cuando yo empecé a destacar en el panorama nacional. Antes lo hacía porque me gustaba, pero no destacaba. Y sin embargo, bueno, continuaba porque mi objetivo quizá no era ganar. Y eso es algo también que creo que contando una anécdota lo voy a dejar más claro. Claro. Y es que yo en el año 2014, como os he dicho antes, fui bronce absoluto de maratón. Entonces, bueno, pues pasé el control antidoping. Un maratoniano le cuesta pasar el control antidoping porque está deshidratado y son análisis de orina, pues bueno, pues estás casi una hora ingiriendo líquidos hasta que puedes tomar una muestra de orina. Uh-huh. Y bueno, pues cuando termino el control antidoping me voy a la zona de meta, que era allí donde iban a dar los premios del Campeonato de España. Mi primera medalla absoluta, bueno, fue increíble. Y para toda la gente que rodeaba, como el presidente del Club de Atletismo Albacete, era algo, creo que era inédito hasta ese momento. Es posible que yo trajera a Albacete la primera medalla absoluta de maratón, ¿eh? Wow. Cuando llego a la línea de meta, aún estaba entrando gente. Por encima de las 3 horas. 3 horas y pico, claro, yo había hecho 2 horas y poco. Uh-huh. Y entonces vi entrar gente con las lágrimas en los ojos y los brazos en alto. Entonces me di cuenta de que seguían entrando ganadores. Aunque sabía la teoría, hasta que no lo vi por mis propios ojos, no me di cuenta de que no es necesario entrar el primero para ganar. Eso hay que también decírselo a los niños y a los chavalos y los institutos. Ganador es todo aquel que se propone un objetivo y es capaz de cumplirlo. Entonces, en un maratón creo que eso se ve fácilmente, porque se ve gente, madres, padres, gente con trabajos, gente que saca un par de horas a la semana porque no tiene más tiempo, que se propone correr un maratón y es capaz de terminarlo. Ese es un ganador como yo, o esa es una ganadora como yo. Ha cumplido su objetivo. Ha cumplido su objetivo. Entonces, bueno, pues mi objetivo se vio cumplido muy tarde. ¿Por qué? Bueno, pues porque simplemente tenía que esperar a que llegara mi momento. Mi fisiología, mi fisonomía era más acorde para poder conseguir objetivos de fondo. Uh-huh. Durante las carreras que además de fondo tienen todavía más sentido, porque las que son más explosivas tienes no mucho tiempo para pensar, quizás te estás pensando más en el de al lado, pero cuando estás tanto tiempo corriendo, no sé, una maratón, mínimo 2 horas, no, las 2 horas de momento las has metido uno y fue un poco dopado, ¿no? Sí. Después ya no las ha metido nadie. Durante todo ese tiempo, ¿en qué vas pensando mentalmente? ¿O estás muy centrado en la carrera, en el rival, en el que está delante, en el que está detrás, en los tiempos, en los ritmos? ¿En qué vas pensando? Pues en la primera parte de la carrera estoy muy centrado en cumplir el objetivo que me he marcado, en tanto en cuanto tengo médico deportivo y salgo a ritmos que sé que voy a poder
que voy a poder aguantar. Eso lo hacemos con unas mediciones de lactato en tapiz rodante. Entonces yo sé a qué tipo de ritmo debo de salir y a qué tipo de pulsaciones debo de ir para poder llegar al final de la prueba con garantías, ¿eh? Entonces, en la primera parte de la carrera voy concentrado en alcanzar ese ritmo y no sobrepasar esas pulsaciones que yo tengo anotadas en mi blog y que las he sacado después de hacer una prueba de esfuerzo con test de lactato. A partir de ahí, cuando he estabilizado el ritmo, intento ponerme siempre en positivo. Y me gusta mucho recordar en el último mes cuáles han sido los entrenamientos que mejor me han salido, ¿eh? Intento siempre ese refuerzo positivo. Y a partir de ahí, pues también intentar dejar la mente en blanco en ocasiones, nunca, o cuando pienso en lo que queda, sino en lo que llevo. Es una cosa que a mí me ayuda mucho. Vale. Buah. Me estoy quedando alucinada. Hemos hablado durante la carrera, pero el antes de la carrera, sí, las horas previas también las veo muy importantes, como nosotros cuando un examen o lo que sea tienes que estar muy concentrado. ¿Tienes algún ritual o algo que suelas hacer siempre, alguna anécdota de antes de las carreras? Bueno, vamos a ver, los deportistas solemos ser obsesivos, pero solo muchas veces con el deporte, no en nuestra vida o tener nuestras manías. O sea, vemos a Nadal colocar las botellas y tal. Yo estaría casi seguro de que en su casa no es tan obsesivo con muchas cosas. Sería capaz de seguramente tirar un pantalón encima de la cama y dejarlo ahí una semana. O sea, pero la botella la tiene que colocar en el sitio y tal. Normalmente cuando el deportista cuando hace algo y después se da bien, intenta repetir ese patrón porque genera un engrama mental que hace a lo mejor un efecto placebo, pero ¿qué hace? Sí. Entonces, bueno, pues normalmente yo suelo desayunar casi siempre lo mismo, intento también la semana previa prácticamente hacer siempre los mismos entrenos, siempre descanso 2 días antes de la carrera, el día previo nunca descanso, siempre hago un trote suave, ¿pero por qué? Pues porque me ha funcionado en otras carreras y al final utilizo siempre el mismo patrón. Es un patrón prácticamente obsesivo, pero que los atletas y ciclistas y nadadores lo hacen siempre, ¿eh? Al fin y al cabo es también como un refuerzo positivo para ti a nivel mental. Sí. Sea efectivo o no, pero te ha ido bien, pues continuamos, ¿no? Dentro de esa ventana de preparación, ya pensando casi en el día D, sí. En particular cuando has tenido que ir al extranjero, sí, al extranjero porque imagino que es más difícil, ¿has tenido alguna dificultad? Porque imagino que a lo mejor los que son, o no sé si tienen más medios primero por estar en su país o en su ciudad, o también porque tienen, no sé cómo va el tema, pero pueden tener patrocinios o medios o tal. ¿En tu caso has tenido dificultades o has tenido que cambiar un poco el plan, la hoja de ruta que nos comentas cuando has tenido que ir, pues eso, a otro país con el tema de pues estar allí, no tienes a alguien en quien apoyarte o no tienes unos medios que si estuvieras aquí en Albacete en casa, pues diferente? Cuéntanos ahí un poco cómo replanteas o si tienes que replantear algo o hacerlo diferente. Sí, bueno, el atleta normalmente suele viajar con la comida o con el desayuno previo que vaya a hacer para el día de la carrera. O sea, eso sí que es una cosa que solemos hacer en la maleta. Por ejemplo, si la carrera va a ser por la mañana, yo el desayuno lo llevo conmigo desde Albacete. Ah. No solemos utilizar los servicios de desayuno de los hoteles. Yo, por ejemplo, a mí me funciona mucho la avena, es una cosa que tiene un carbohidrato y además es integral mejor, se transforma en glucógeno muscular muy rápidamente, no produce molestias gástricas y yo lo llevo consumiendo mucho tiempo y normalmente pues viene conmigo, porque no sabes si en un hotel pues va a haber avena. Claro. Entonces, o te van a poner simplemente pan blanco, tostadas, que no estás habituado a lo mejor a tomar las precompetitivas, y entonces lo que sí solemos hacer es llevarnos el desayuno, ¿eh? Si la carrera es por la tarde, incluso a veces nos llevamos la comida. Entonces es algo que... Lo demás no es tan complejo porque el material para correr es muy sencillo. Es un pantalón, una camiseta y unas zapatillas. Es decir, además aquí voy a colar una frase que me dijo Samuel Andújar, que era un médico que falleció en Albacete y que era el médico de las carreras populares de la Diputación.
me dijo una vez una frase muy bonita y es que me dijo que le gustaba mucho el atletismo porque en pantalón corto éramos todos iguales. Quiere decir, que hace falta muy poco. Es verdad que ahora el material cada vez viene siendo más caro con la nueva tecnología, pero bueno, que no hace falta mucho, o sea, que tampoco viajamos. Un triatleta a lo mejor que tiene que llevar su bici y tal puede encontrar más dificultades. Pero bueno, a mí no me cuesta seguir el patrón previo a una competición, ya sea en España o sea en el extranjero, más allá de tener que llevarme la comida en la maleta o el desayuno en la maleta. ¿Y viajas con tu equipo o cómo lo haces? Bueno, que no sé de cuántas personas estás rodeado. Vamos a ver, yo me gusta viajar con mi familia, ¿eh? Vale. Con mi mujer y con mi hijo, pues son un gran apoyo y yo me siento con ellos muy resguardado. Y es cierto que de los últimos años para acá, incluyendo la etapa en la que he sido internacional, yo tengo una gran ayuda y es que tengo una persona generosísima de aquí de Albacete, que podríamos decir que no es que corra como yo, pero casi, que me hace de liebre. No sé si sabéis lo que es eso. Sí, bueno, yo sí, pero bueno... Sí, pero lo puedes explicar para quien no lo sepa. El liebre es una persona, insisto, generosísima, que se viene contigo, tiene que hacer prácticamente los mismos entrenamientos, prácticamente los mismos, ¿eh? Y el día de la carrera hemos dicho que un atleta tiene que ir a un determinado ritmo, ¿no? Y unas determinadas pulsaciones. Él ya ha memorizado cuál es ese ritmo y cuáles son... Y entonces lo que hace es que corre por delante tuya marcando ese ritmo, de tal manera que tú solo tienes que correr detrás de él totalmente despreocupado del ritmo porque lo marca él. E incluso también cuando se levanta un poquito de viento ofrece esa resistencia al viento que para el corredor de atrás es un alivio, ¿eh? Y ayuda muchísimo también mentalmente para la prueba porque te sientes acompañado. Uh-huh. Es algo que evita esa soledad del corredor de fondo, de que a lo mejor ese ritmo que has planteado, pues a lo mejor vas solo. Y es que, imaginaros, correr 1500 metros solo, pues bueno, puede ser duro, pero 50 kilómetros solo es una barbaridad. Sí. Claro. Y a lo mejor el grupo de delante va más rápido de lo que tú quieres ir y el de detrás demasiado lento. Tener una persona que te marque el ritmo, pues esta persona es capaz de correr 35 kilómetros al mismo ritmo que yo. Luego abandona porque no puede más. Ah, vale. Entonces claro, se llama Arturo Quijada y es un corredor de Albacete. Y ¿sabéis las veces que ha corrido de liebre en las 50 kilómetros? En todos los que yo he hecho. Buah. Menos en el Campeonato de Europa, como es lógico que no le dejaron. Porque tienes que hacer marca para entrar, ¿no? Sí, claro, él no pudo ser internacional y tal, pero en todos los demás, donde yo he intentado hacer las mínimas para ser internacional, los campeonatos de España... Hemos ido a Alemania, hemos ido a Escocia intentando estas mínimas para ser internacional. Él se ha venido siempre y nunca sale en ninguna clasificación. El que sale soy yo. Él abandona. Una vez hace 30, otra vez 35, lo que puede. Está curioso, ¿eh? ¿A que sí? Qué fuerte, ¿eh? Claro, te iba a preguntar, digo, pero entonces compite, no, porque no, abandona, claro, a ese ritmo. Abandona. Pero la verdad es que es un acto de generosidad total, ¿eh? Sí. Yo en ese aspecto. Algunas veces cuando le digo, no te voy a hacer la obligación de venirte, pero bueno, a él le gusta ese formato de atletismo. Uh-huh. Bueno, él ha corrido algunas carreras también, como es lógico, y ha ganado carreras populares y claro. Bueno, tiene 1:08 en media maratón, que es una marca muy importante y claro, tal. O sea, claro, bueno, que claro. Luego individualmente pues tiene su bagaje como atleta, pero luego, bueno, pues tiene esta parte en la que dice que bueno, que le gusta, y yo me lo creo, quiero pensar que... Y bueno, es de lo que hablábamos antes, es para él su objetivo es que, sí. Bueno, es ayudar a que alguno de los dos sea internacional. En este caso, pues yo he tenido la suerte de tener un poquito más calidad que él y bueno, yo por eso cuando fui internacional o cuando siempre me gustaba ponerle vamos a ser internacionales o hemos quedado subcampeón de España, porque para mí su ayuda ha sido fundamental estos últimos años. Siempre hablo en plural. Uno más del equipo. Sí, y efectivamente. Además, una pieza fundamental. Muy bien. Dios. A mí me llama la atención lo que has comentado antes del lactato, porque como yo no tengo ni idea de deporte de élite, sí que sé cómo van las pruebas de esfuerzo. ¿Eso te lo haces cada cierto tiempo? ¿Y en qué momento hay que hacérselo exactamente? ¿Cómo va? Sí, Cuéntanoslo. Bueno, vamos a ver. Un deportista de alto rendimiento tiene que tener, o sea, ha de ir de la mano de un médico deportivo. O sea,
la medicina del deporte y con el deportista es un binomio siempre, es un acierto, ¿eh? Entonces, yo aquí cuento con Vicente Ferrer, que es un médico deportivo que lleva muchos años aquí en Albacete, y entonces, bueno, a través de pruebas de esfuerzo, con pruebas de lactato, determinamos cuál es el ritmo idóneo para una carrera. El valor láctico es distinto dependiendo de la prueba en la que se vaya a realizar. Siendo, por ejemplo, para un maratón, un valor láctico hasta 3 o 4 milimoles por litro de sangre, vale, máximo. Entonces, bastante, ¿qué hacemos? Sí, nos ponemos a correr y bueno, pues si voy a 3:30, me toma una muestra de sangre y me dice 2,1. Bueno, pues subimos la cinta a más velocidad, vale, la ponemos a 3,25 y doy un poquito más de lactato. Para que os hagáis una idea, pues a 3,20 el kilómetro yo doy un lactato de 3 con algo ya, que es un valor idóneo máximo para correr un maratón. De ahí, ¿no? Eso es, normalmente yo pues este tipo de pruebas de maratón o de 50 kilómetros las afronto pues a un ritmo cercano a 3,20, 3,18, 3,20, 3,25, por ahí. ¿Por qué? Pues porque he puesto la cinta a 3,10 y entonces he dado 6 milimoles por litro de sangre, que eso es una barbaridad para poder afrontar un maratón. Sí, me ha parecido mucho, pero es cierto que los atletas, cuando llevaban mucho tiempo entrenando, de tanto entrenamiento generamos una tolerancia láctica. El organismo al final es capaz de tolerar, mi organismo tolera mejor el lactato que el tuyo, pero no por nada, sino porque estoy acostumbrado a segregarlo y a seguir corriendo con ese valor láctico. E incluso ya he manejado estudios, porque yo soy entrenador también nacional de atletismo, donde en deportistas de media distancia que hacen muchísimos entrenamientos lácticos con valores lácticos de por encima del 10 y de 11 milimoles por litro de sangre, son capaces de reutilizar el lactato como fuente de energía. Más allá incluso del glucógeno muscular o la propia grasa, que también se utiliza como fuente de energía, pues el lactato también. Para eso, ya imaginaros el historial láctico que debe tener ese tipo de deportista. Es tremendo. ¿Y esa prueba te la tienes que hacer cada X tiempo? O, sí, vamos a ver, claro, es un valor personal individualizado, claro, que, que se debe de hacer cercano a la prueba para saber a qué ritmo está. Yo he acabado comprándome la máquina, entonces la utilizo muchísimo. Vale. Y tú mismo te gestionas las mediciones y todo. Sí. Bueno, no hace falta... Es como una prueba de glucosa que se hace en un glucométer. Efectivamente, parecido. Sí, se llama Lactate Pro y bueno, en mi grupo de entrenamiento y también, y aparte una pupila a la que entreno que se llama Andrea Torres, que es enfermera, pues ella pues también se encarga ahí de pincharnos Arturo y a mí, nos va tomando la muestra de sangre y bueno, sí que es un valor que yo controlo mucho. Vale. Y que recomiendo también para deportistas. Controlar los valores lácticos es una garantía para afrontar una prueba con éxito. O sea, valores lácticos al principio de una prueba producen fallo funcional al final de la prueba. Claro. Y dicho en palabras, si me paso al principio, en los últimos kilómetros al final es como si corriera con mi cuñado a cuestas. Es que no puedo ni levantar los pies del suelo. Bueno, mejor definición que lo que nos has hecho, imposible. Yo lo había visto porque sigo por afición a algún corredor y tal, y sí que había visto que también se lo hacen en la oreja, ¿puede ser? Bueno, vamos a ver. Se debe de hacer en la oreja, aunque habitualmente es más cómodo hacerlo en el dedo índice. Se hace en la oreja porque el valor es más fiable. Claro. Y aquí a lo mejor ahí sí que tú nos puedes ayudar. Yo creo que es porque está más cerca de la... Claro, si tienes hipoperfusión periférica, o sea, si no... por así decirlo, si los capilares finales de las extremidades superiores no son de buena calidad, puede afectar a la medición. Entonces en la oreja sería más fiable. Yo lo hago en el lóbulo de la oreja y luego también por una cosa también muy práctica, y es que lógicamente es una prueba en la que estás corriendo, entonces muchas veces en la sudoración también falsea la prueba. Claro. Muy bien. Qué interesante. Ya que hemos entrado en este mundo como más de la salud o algo más en paralelo al puro deporte, en cuanto a las lesiones, que también es un tema importante, ¿hay que hacerse en cuanto a mantenimiento o historial o experiencia y tal? ¿Cómo ves ese tema? O no sé si has tenido lesiones fuertes o no, por suerte. He tenido muchas y algunas graves. He pasado 3 veces por el quirófano.
O sea, sí, he operado mis 2 rodillas y mi tendón de Aquiles izquierdo. O sea, han sido operaciones que cualquiera de ellas me podía haber dejado sin correr. El atletismo es que es muy traumático, es el problema que tiene, por el número de impactos que se dan. En una media maratón, un atleta como yo da 18.000 y pico zancadas. En una media maratón, que son 21 kilómetros. O sea, imagínate los 4.000 y pico kilómetros que hago al año. La cantidad de impactos que se producen contra el suelo. La mayor parte de ellos intento que sean en la pulgosa, en camino, pero muchos son también en asfalto. Entonces, bueno, yo recomiendo también para atletas la fisioterapia como método preventivo, más que como método curativo, vamos a decirlo así, o para reparar lesiones, que también, sino preventivo. ¿No? Sí, efectivamente, correctivo, esa es la palabra. Y es que yo recomiendo, porque muchas veces las lesiones se producen por sobrecarga muscular. O sea, o se produce la propia rotura del músculo, o el músculo está tan tenso que tira del tendón. Como este tendón, como todos, se insertan en hueso, pues al final esa tensión en la que se ve sometido el tendón porque el músculo está tirando de él, produce tendinitis que luego acaban siendo tendinosis. Entonces, ¿cómo poder evitar eso? Pues una cosa muy sencilla, dándonos un masaje una vez al mes, el que se lo pueda permitir, que tampoco es una cosa, gastamos más en otras cosas. Sí, luego gastamos en uñas. Eso, o sea, la terapia manual de la fisioterapia es algo que está poco valorada y que evita muchísimas lesiones. Dicho esto, yo con tantísimos kilómetros en las piernas ha sido inevitable tener que pasar 3 veces por el quirófano. Pero es que he tenido compañeros que han sido campeones de España de maratón y han sido operados de pubalgia y de tendón de Aquiles, el castillejo de los 2 tendones de Aquiles y de una rodilla. O sea, es que es muy complejo. Y aquí también nos va a sorprender, es un deporte más lesivo incluso que el fútbol, por el número de impactos que se producen. Esta cantidad de impactos al final hace que articularmente, muscularmente, tendinosamente, en un momento dado el cuerpo dice basta. Quizás ahí vosotros podéis ilustrarnos más, pero tú haces un número de zancadas en una media maratón, pero es que una persona menos preparada, como podría ser yo, hago encima más, sí. Tengo más peso del que quizá me toque, no como vosotros que estáis perfectamente, y todavía la curva es exponencial, porque a menor preparación más problemas pueden llegar, a no ser que, pues eso, que tomes otras medidas más preventivas como esas. Aparte de la fisioterapia a nivel de carrera, o sea, antes imagino que calentamientos, estiramientos y tal, ¿esto cómo lo ves? O también a nivel más de eso, de un corredor más amateur. Sí, recomendaciones, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, me llama mucho la atención cuando alguna vez me acerco a alguna carrera de aquí del circuito de carreras populares, que la gente está recogiendo el dorsal prácticamente cuando faltan 10 minutos para una carrera y tal, entonces prácticamente no se produce cuándo va a calentar esta gente. Y es que al final, como son gente que van asiduamente a las carreras populares, a lo mejor porque está muy bien, porque quieren hacer las 48 carreras del circuito, o la mitad, o las que sean, pues al final le pierden un poquito el respeto a la prueba y no tenemos que perder el respeto al deporte nunca. Entonces las recomendaciones que doy en corredor popular es que debe de calentar 30 o 40 minutos antes de una prueba. Pero es que hay un problema mayor, que es la digestión. La digestión en el deportista y sobre todo en el corredor es fatal, porque cuando tenemos la sangre ocupada en hacer la digestión, pues no está ocupada en su trabajo principal, que es transportar oxígeno a la musculatura que le está demandando. Entonces, pues un buen calentamiento, no perderle nunca el respeto a la prueba, los días antes no ingerir alcohol, sobre todo la noche de antes, que eso... A mí me llamó la atención, mira, yo estuve, he estado en muchísimas carreras, muchísimas, pero una preciosa que recomiendo es la Beovia. Hay una carrera que va de Beovia a San Sebastián, es muy famosa, es la carrera más multitudinaria, tiene 30.000 corredores, y entonces, ahora incluso más que el Maratón de Madrid, para que os hagáis una idea. Bueno, pues la noche de antes, mi mujer y yo dando un paseo, pues vimos que estaban las calles repletas de gente tomando chacolís y tal. Bueno, pues bien, porque era San Sebastián, pero claro, de momento me di cuenta que llevaban la bolsa que dan con el dorsal y la camiseta. Digo, anda, si son corredores, si van a correr mañana. Por desgracia, ese año murió un chico entrando en meta. O sea, la mayor recomendación ha de ir de la mano de la salud. Todo lo demás de salir rápido, del lactato, todos esos son valores técnicos, porque si uno sale o una sale rápido en una carrera, pues se ha suicidado. Ya verás cómo la siguiente sale más lento, lo pagará. Pero, por favor, la salud no hay que dejarla de la mano. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿cómo mejoraría ese circuito de carreras populares? Pues es difícil, porque es una cosa muy bonita que va por los pueblos, que fomenta el turismo, que está muy bien organizada, pero quitaría el alcohol de post-carrera.
Efectivamente, eso. Quitaría el alcohol. No sé en qué momento dado se ha puesto de moda que después de las carreras, además en el pueblo donde no ponen un grifo de cerveza es que parece que el ágape no ha lucido y luego las valoran de las que peor si te descuidas en la encuesta. O sea, el alcohol después de terminar una carrera que deshidrata totalmente. Total. Bueno, por favor, es que esto son cosas, no debemos de perderle el respeto al atletismo. ¿Por qué? Pues porque puede tener consecuencias graves, ¿eh? A mí siempre me ha llamado la atención, yo no soy una persona que beba, pero cuando he hecho carreras, no tantas, pero sí que me gusta acercarme a las que puedo, y siempre me llama la atención que es que encima hay puestos con fruta, con agua, con muchas Perfecto, cosas, eso está muy bien. y la cola está en el grifo. En el grifo de cerveza, efectivamente. Está ahí. O sea, que, me llama mucho la atención. Sí. Bueno, pues eso son cosas que hay que quitar. O sea, quiero decir que el circuito a mí me gusta, es una idea extraordinaria, atrae participación. Ha habido mucha gente que se ha iniciado en este bonito deporte a través del circuito. La idea es extraordinaria. Bueno, pues entonces ahora lo único que tenemos que hacer es mantenerlo por descontado y sobre todo, bueno, pues que no se desvirtúe la idea principal, que es la de hacer deporte. Efectivamente. Conoce, ya que hemos sacado el tema del circuito, que me parece muy interesante, y un caso muy concreto de Albacete, la pregunta es, tú que conoces más provincias o más ciudades, incluso más países, ¿hay algo parecido? Porque bueno, yo me muevo por este entorno, Albacete, Murcia y tal, y yo no conozco un circuito tan completo, tan rico como el de Albacete. No lo hay, yo te lo digo con seguridad. Quiero decir que yo he corrido en toda Europa. Y aparte tengo información que me llega de primera mano de circuitos de otras provincias y comunidades. Yo he participado, por ejemplo, en el circuito de Murcia, lo gané un año, pero eran 4 carreras. Gané la media maratón de Murcia ese año, gané el 10K, quedé segundo en la San Silvestre y alguna otra carrera que había. Bueno, lógicamente al final gané el circuito, pero era de 4 carreras y no estaba ni la mitad de bien organizado que este aquí. Es verdad que el modelo de Albacete se ha copiado ya. Después ya se ha Lo copiado. han copiado en Ciudad Real, lo han copiado en la Comunidad Valenciana y bueno, es algo que está muy bien, que te copien por algo que has hecho bien es muy bonito. Pero es verdad que con tantísimas carreras como el de aquí y el nivel organizativo que hay aquí, que lógicamente viene de las ediciones en las que llevamos ya, pues no hay. Está muy bien. Y es una forma, como decía, de iniciarse, que pronto puedes empezar pues eso, a compartir un día con amigos, a estar en una prueba pues que te miden, ¿no? La posición, te ponen un chip, todo eso hace mucha ilusión. Y claro, entre empezar de cero tú solo, tus zapatillas y un poco la soledad, y empezar con eso, es que me parece fantástico. Y luego para la provincia, que tiene tantos pueblos, tantas personas, tanta gente, la gente conoce esos pueblos, en los pueblos ese día se hace algo también muy bonito. A mí me parece un caso de éxito tremendo. Sí, lo acabas de decir, sobre todo que quedas con alguien. Y además se lía la carrera y si seguramente luego entre semana con las mismas personas en las que vas a la carrera pues acaban quedando entre semana. Y al hilo de lo que has dicho de la soledad, yo antes he dicho un dato, cuando se van a correr 50 kilómetros, si te quedas solo, pues es muy duro, ¿eh? Pero no he querido transmitir que este deporte es un deporte solitario, porque eso es algo con lo que yo voy luchando desde hace muchos años. Y contra ese gran título de ese gran libro de La soledad del corredor de fondo, ¿el atletismo es un deporte solitario? No. Y os lo desmonto en mi persona con los números. Acabamos de decir que puedo hacer 4.000 y pico kilómetros en un año, ¿no? ¿Sabéis el número o el porcentaje, mejor dicho, de kilómetros que hago al año que es compitiendo? No llega al 2%. Los demás son entrenando. Siempre he buscado un grupo donde entrenar, como os he dicho, Arturo, Andrea, Paco Cuartero, Pablo, podría decir. Esto ahora. Ha habido gente que lo ha ido dejando y he tenido mucha gente que siempre he intentado entrenar con gente, aunque no tuvieran mi nivel. He preferido ir un poquito más lento que solo. Entonces, ¿por qué? Pues porque si sé que el 98% de los kilómetros que voy a hacer va a ser entrenando y solo el 2% va a ser compitiendo, pues si lo hago con gente, mejor todavía. Entonces, no se puede decir que el atletismo es un deporte solitario, porque yo, por ejemplo, la mayor parte del tiempo de mi vida que he practicado deporte lo he hecho en compañía. Otra cosa es un deporte de equipo, eso es otra cosa.
Hay Vale. muy poquitas modalidades en atletismo que sean deporte de equipo, los relevos y tal, bueno, los cross por equipos. Ahora además hay una cosa muy bonita y es que se están haciendo carreras mixtas, ¿no? que es una cosa preciosa que a mí me parece muy bien. Yo como gran defensor también de la igualdad del género, que pues me parece precioso. Además están empezando ahí de unos años para acá a empezar a igualar los premios de las carreras para chicos o para chicas, que os parecerá algo normal, pero yo hace 20 y tantos o 30 años No era así. no era así. Yo he recibido en Lorca, gané la media maratón de Lorca, también en categoría absoluta, y a mí me dieron un premio. Bueno, no voy a decir que tampoco pasa nada, creo que me dieron 600 o 800 euros y el de la chica era la mitad. Hace 20 años. Menos, eso hace menos, fue cuando el Menos. terremoto de Lorca. No sé cuánto tiempo hará de eso, pero bueno, No, pero menos, ¿cómo que la menos, mitad? sí. Pero es que ha corrido la mitad. ¿No? ¿Ha corrido lo mismo? Entonces, ¿por qué el premio es la mitad? Pues eso ha pasado hasta hace no mucho. Eso es una cosa que también, gracias a Dios, se está Dando la Ya no vuelta, pasa, ¿no? y el deporte ha de ser ese espejo donde la sociedad se tiene que mirar. Entonces, no podemos decirles a nuestros hijos fomentar la igualdad en el colegio si los premios o si las oportunidades en el deporte no son las mismas para chicas que para chicas. Eso es otra cosa que también, gracias a Dios, se está erradicando. Imagínate que alguien que empieza, por volver otra vez un segundo al circuito, a lo popular que es, a que cualquier persona pueda acceder y demás, una persona que te esté escuchando, que no ha corrido nunca, Sí. que sí que esté, o sea, que sea capaz de empezar a hacer deporte y tal, ¿qué recomendaciones le das a la hora de empezar? ¿De qué forma? ¿Con qué métodos? ¿Con qué entrenamiento? Me apunta a un club de atletismo, por ejemplo. No sé, cualquier Sí. recomendación que para no ir de cero. Pues la primera, llamar al médico de cabecera, hacerse una analítica, hacerse como mínimo un electrocardiograma y saber si mi motor está preparado para poder hacer deporte. Hemos dicho que esto tiene que ir de la mano de la salud. Si además, dice la OMS, si tengo más de 35 años y tengo antecedentes familiares con problemas coronarios o con problemas cardíacos, entonces he de hacerme además una prueba de esfuerzo. Si no, lo primero es chequear el cuerpo. Una analítica y un electro, que no estamos hablando de pruebas que sean caras ni que no sean accesibles. Gracias a Dios en España son muy accesibles. Sí. Una vez que sé que estoy bien, entonces voy a seguir con tu pregunta. Si no he hecho nunca deporte, debo de empezar alternando tramos de andar con correr. No, debo de ir subiendo escalones de uno en uno. Cuando he pasado esa etapa que podamos establecer de 3-4 semanas que alterno andar y correr, después intento hacer carrera continua partiendo de 25, 30, 35, 40, 45 minutos hasta que soy capaz de correr una hora de carrera continua lenta. Una vez que soy capaz de hacer entre 45 y una hora de carrera continua lenta, efectivamente lo que he de buscar es alguien que comparta mis inquietudes y sobre todo que comparta mi ritmo, porque es un deporte que tiene el estigma de solitario y no es así. Entonces, el quedar a correr con alguien ya no es solo que se te pasa más rápido, es que somos personas. Es que yo voy corriendo también y tengo mis problemas y le digo al de al lado, pues hoy me ha pasado esto y tengo un consuelo y tengo un alivio. Es como quedar a correr, como quedar a tomar café con un amigo, Eso con una es. amiga. Terapia. Es que hay que, ¿por qué no haciendo deporte? Además es que cuando hacemos deporte segregamos estas endorfinas, nos relajamos, somos capaces de abrirnos más. Y yo hay veces que he ido a correr pensando que tenía un gran problema, o un problema grave. He entrenado y además a lo mejor he entrenado duro y después de ducharme No era tanto. he pensado, digo, si no es para tanto, ya se arreglará, si todo se arregla. ¿Por qué? Bueno, pues por eso, porque el deporte tiene ese efecto sanador, las endorfinas tienen ese poder. Yo nunca he tomado drogas, como es lógico, pero dudo que haya una droga tan fuerte como la de ponerte en la salida en un campeonato de Europa, que ha sido el sueño de toda mi vida con la camiseta de la selección, y ver la pistola en alto y estar esperando el disparo. O sea, no hay droga más fuerte que esa. Entonces, bueno, pues empezar poco a poco, buscar compañía, como tú dices, ahora hay clubs muchísimos en los gimnasios,
en el Club de Atletismo Albacete, hay escuelas de adultos, hay un montón de clubes, el Quijote, el de Chinchilla, un club vegano, hay de todo y me da muchísima alegría que haya muchos clubes y muchas asociaciones que fomenten o que tengan pequeños clubes de atletismo. Son muchas pequeñas familias. Dentro de los clubes de atletismo estás entrenando, ¿no? Si no me equivoco, en el Club de Atletismo Albacete. Sí, ¿verdad? efectivamente. Yo toda mi vida he pertenecido al Club de Atletismo Albacete, toda. Algo de lo que estoy tremendamente orgulloso. ¿Y qué tal es la experiencia entrenando en el día a día de la gente? Imagino que mucha llegará, otra muchas irán. Conocerás a mucha gente. ¿Qué tal es esa experiencia? Pues brutal. A mí me ha servido también como un sitio donde apoyarme. O sea, todos necesitamos un punto de apoyo. Incluso el que gana las carreras. Y ese punto de apoyo puede ser una persona que corra 6. O sea, jamás me ha importado ir un poquito más lento por acompañar a una persona. El generar un grupo humano, que se ayudan entre ellos. Tengo 2 grupos de unas 20 y tantas personas que han hecho amistad, que quedan para correr. No solo les ayuda a ellos, también me ayuda a mí, porque veo en ellos el motivo principal de por qué yo empecé a correr, que es simplemente porque me gustaba. Yo los veo a ellos y veo el inicio, veo la base, veo una cosa muy bonita. A veces van sin reloj y sin pulsómetro y les digo, ¿y el reloj me lo dejo en casa? Y entonces hoy, pues si me encuentro bien voy más rápido y si me encuentro mal voy más lento. Pues es que yo cuando era chaval y salía de mi casa a la Pulgosa, ahora recuerdo que muchas veces pulsómetro no había, ni se sabía el ritmo que iba. Y muchas veces, como no sabes el ritmo que iba, pues ¿qué más te da? Si yo iba a la Pulgosa, le daba la vuelta y volvía, pues no me importaba. Iba sin reloj. Y entonces digo, bueno, pues si yo también lo he hecho. Es que ese formato también es válido. O sea que el tema de las escuelas y de ser entrenador me gusta mucho porque veo reflejado en la gente la ilusión con la que yo empecé. Y que gracias a Dios, y no sé por qué, aún me perdura. Muy bien. Qué bonito. Si con esto ya no te animas a salir, ya no sé qué hacer, ¿eh? Me tengo que animar como sea. Luego, insisto, está el alto rendimiento y Es otro mundo. Y, claro, y bueno, es totalmente otra diferente. cosa. Hemos hablado de las pruebas de lactato, al final acabas comprándote la máquina, pero bueno, como curiosidad, si queréis, nos adelantamos un poquito más en el tema del alto rendimiento. Vale. Hago hipoxia intermitente en una máquina, algo que prácticamente no se hace en Castilla-La Mancha y en muy poquitos sitios de España. Y es que Vicente tiene una máquina que elimina el oxígeno de la... No es de la sala porque es con mascarilla, pero sí que elimina del aire un porcentaje de oxígeno amplio y simula altitud. O sea, que respiras a menos de un 21% de oxígeno. Sí, muchísimo menos. Eso es. Y entonces, bueno, pues va con pulsioxímetro porque hay que hacerlo con seguridad y con una bicicleta. Entonces hago deporte y en las mismas condiciones como si lo estuviera haciendo a 2.800, 3.000. Una altitud más alta. Ha llegado a 4.800 metros. Al equivalente a 4.800 metros. Perdona, el equivalente a 4.800 metros. Eso no sabía que se puede. Claro, sí que había escuchado que muchos atletas se van, no sé, a Sierra Nevada, a sitios así Perú. por este sitio, Sí. por este tema. Sí. Y esto como que lo simula. Yo no sabía ni que, No aumenta existía. el número de glóbulos rojos, sorprendentemente, porque yo leí muchos estudios en relación a esto. No los aumenta porque para que se vean incrementado el número de glóbulos rojos es a través del doping, como es lógico, o a través de la altitud, pero hay que permanecer al menos 21 días o más de 3 semanas en altitud para que el organismo empiece a generar glóbulos por rojos, cuestión ¿vale? de vida Aquí media estamos, de los glóbulos rojos. efectivamente, por la vida que La tiene. vida Entonces, media de cada uno. Aquí vas a decir, bueno, si no se generan más glóbulos rojos, ¿por qué entrenas en altitud? Porque sí que se sabe que cuando hay menos oxígeno, lo que se mejora es el transporte de oxígeno en sangre. Ese transporte sí que se mejora. El transporte sí que es más eficiente, es muchísimo más rápido, porque el cuerpo se defiende. Saturo más o menos en el rato que estoy a una media del 80-84%, que parece una barbaridad, pero en una persona sana no lo es. Parece una barbaridad una persona que entre en un hospital saturando al 80%, a lo mejor hay que intubarlo, pero porque trae una patología. Entonces, saturo ahí, pero además solo en muy poquito tiempo. Enseguida retiro la mascarilla y en cuestión de 10-11 segundos vuelvo a saturar al 99%, incluso al 100%. Es una hipoxia parcial. Entonces, frente a esa falta de oxígeno y esa saturación,
lo que se mejora es el transporte del oxígeno. ¿Se hace con la, bueno, has dicho con la mascarilla, la bicicleta? Sí. ¿Se hace con la bicicleta por algún motivo? ¿Porque lo puedes hacer corriendo? Se puede hacer en estático, pero yo lo hago con la bicicleta porque intento simular pulsaciones más altas, que es lo que hago que cuando voy corriendo. O sea, con la bicicleta más pulsaciones que corriendo. Vale. No, más pulsaciones no quiero decir, más que en estático, que puedo estar sentado con 50 pulsaciones, y con la bicicleta llevo 100 y pico pulsaciones. ¿Pero Claro. en una cinta se podría hacer, quiero decir? Sí. También se podría Lo que hacer en una pasa es cinta. que allí no tenemos sitio, y hay otra vale. cosa, que como es con mascarilla, Se puede mover. se puede mover. Es mejor con la bicicleta. Es una máquina única en Albacete, creo que única en Castilla-La Mancha. La tenemos aquí, por suerte, y Vicente también Ferrer es una persona generosa que también muchas veces se ofrece a prestármela, y bueno, ahora está en la Facultad de Farmacia, por cierto. También me dejan usarla también, es que tengo que estar siempre muy agradecido porque siempre estoy al lado de gente que me tiende la mano, y en este caso, pues para el último campeonato de España de 50 kilómetros, la máquina estaba en la Facultad de Farmacia porque estaban haciendo un estudio, y bueno, pues me dejaban ir todos los días 1 hora para poder seguir con mi Tu plan de entrenamiento. de hipoxia. Y dentro de ese entrenamiento, bueno, si lo hacías una hora cada día, o sea, ya lo tenías integrado en tu rutina de entrenamiento, Sí. junto con otras cosas. Que es cuando estás ahí y llegas y tienes que hacerlo, ¿cómo te sientes con eso, con ese esfuerzo, con menos oxígeno? ¿Qué sientes, qué notas? Bueno, efectivamente, siento adormecimiento y al final un poquito de mareo. A veces, con el tema del COVID, gente que murió por baja saturación, voy a decir un burricidio a lo mejor, yo creo que murieron durmiendo, porque a mí me da la sensación de que a veces, porque a veces la he hecho sentado, me entra sueño, y la verdad, entonces es una cosa, la máquina es muy segura porque pita, tiene una alarma, si se saturó por debajo de una cantidad, la máquina se corta, o sea, que es segura, ¿eh? Es verdad que hay que hacerla con control médico, pero bueno, la verdad es que me entra sueño. Cuando estoy saturando tanto me entra sueño, y sobre todo al terminar salgo mareado, un poquito aturdido y mareado. Eso tiene una explicación. O sea, al final la hipoxia, no llega suficiente oxígeno. El cerebro es uno de los de órganos con mayor consumo. Y aparte la hipoxia, o sea, el déficit de oxígeno, entre comillas, suele estar asociado a una hipercapnia, que es el aumento del CO2, ¿vale? El aumento del CO2 crea somnolencia, es el primer síntoma. Entonces, es lo que pasa en los enfermos de EPOC, ¿vale? Bronquitis, es lo que pasa. Entonces, en el COVID normalmente iban reteniendo, que nosotros decimos, reteniendo CO2, y eso da somnolencia. Sí. Muy interesante. Yo no tenía constancia de que existía una máquina así, y que por lo menos que pueda sustituir a un campamento, ¿no? Que imagino que es lo que se hace, pues eso, a mucha altura, altitud, muchos y eso días. sí que requeriría de abandonar mi familia, mi trabajo durante un mes. Claro. Eso ya no me lo puedo permitir. Claro. También utilizo el agua fría en invierno. Tengo la suerte de tener una pequeña piscina en mi comunidad, y aunque sea noviembre, diciembre, enero, febrero, yo después de grandes entrenamientos suelo meter las piernas en agua fría, ayudando a cicatrizar estas micro roturas que se pueden producir musculares. Y bueno, alterno el agua fría con el agua caliente, facilitando ese riego sanguíneo en las piernas, que pueden eliminar pues estos residuos tóxicos, como es el lactato, este ácido. O sea, que al final es todo lo que quieras, entre la nutrición, la hipoxia, el agua fría, la fisioterapia. O sea, al final, como ves, es un deporte muy sencillo, que es echar una pierna delante de otra, pero a la vez también, a nivel, cuando se busca un alto rendimiento, pues puede ser bastante complejo. Tiene muchos apellidos, ¿no? Ya cuanto más rendimiento, pues más apellidos tienes que sumarle. Sí, pero es muy interesante, sí. Porque hay mucha ciencia detrás, sí. Y esa ciencia aplicada al deporte de alto rendimiento, a nosotros los médicos nos viene muy bien, porque al final, sí, en cualquier infección lo que pasa es que se altera, en infecciones graves, sepsis, shock séptico, se altera toda esa capacidad de llevar oxígeno a los tejidos, y gracias al deporte de élite aplicamos muchas cosas.
O sea que sigan investigando, que nos viene fenomenal. Y un truco que voy a dar ya con esto, luego me van a ganar en las carreras, veces es que no tenía que haber dicho todo. Todos los trucos. Bueno, la remolacha también es algo con la que llevo trabajando muchísimos años, de la mano del médico deportivo. Cuando me hace ayuda, o sea, el plan de ayudas ergogénicas, no tomo que sea ninguna ayuda ergogénica que no sea del grupo A, o sea, que estén demostradas que funcionan. Aminoácidos y tal, todas estas cosas es que son del grupo B. Hay estudios que dicen que sí, hay otros que son placebo. Bueno, creatinas y tal. Yo no soy consumidor de grandes complementos. Solo lo que tiene grado de recomendación alto, ¿no? Sí, porque hay muchos estudios que los avalan, como son la cafeína en el deporte, y hace muchos años que trabajamos con la remolacha. Entonces, la remolacha triturada, con un poquito de zumo de naranja, antes o después de un gran entrenamiento, también ya se sabe que facilita el transporte de oxígeno en sangre y la absorción del hierro, porque otro problema que suele tener los atletas es que tenemos que controlar mucho los depósitos, la ferritina, porque por el impacto se van destruyendo muchos glóbulos rojos de la planta del pie, y si no nos hacemos de vez en cuando un par de veces al año una analítica y controlamos los valores de la ferritina, podemos caer en procesos anémicos. Esto además es especialmente importante en las chicas porque tienen dos problemas, los impactos, igual que el hombre, y el ciclo de menstruación. La menstruación. ¿Vale? O sea que por eso he dicho, antes de empezar a correr, primero una analítica, para saber cómo están mis depósitos de ferritina. Y un electro por saber si tengo algún problema de irrigación sanguínea y si es grave hay muchas veces que con un simple electro ya se puede ver. Muy interesante. La verdad, yo lo de la remolacha, yo eso no lo había escuchado, pero nunca. Yo tampoco. Y oye, es una ayuda ergogénica que ya se viene utilizando en el alto rendimiento de hace ya años, que además está en el grupo A, porque todos los estudios la avalan, todos. Por eso que se habla mucho de que sí creatina, que sí no sé qué. No, eso no es cierto. Y luego la remolacha, que me parece algo mucho más sencillo, no es algo que se hable. Quizás por eso no se habla, ¿no? Porque no Quizás por eso. Porque no interesa. Claro, porque mira, os voy a contar otra anécdota, que yo soy mucho de anécdotas. Cuando estaba cursando en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, los cursos de entrenador nacional, pues me dio clase un fisiólogo que era una eminencia porque era el fisiólogo de la Federación Española de Atletismo. Entonces, yo, lógicamente, y muchos de los que estábamos allí éramos atletas ya. Bueno, ¿quién consume recuperadores y tal? Pues todo el mundo. Muchísimo, pues casi todo el mundo. Entonces dice, ¿pero que os gusta gastar el dinero? Pero la gente ahí, bueno, pero ¿qué es un recuperador? Mirarle en el bote. Pues alguno que teníamos o alguno que tenía más conocimientos de, pues hombre, porque lleva un 30% de proteína que ayuda a recuperación muscular después, o más de un 30 y tal, o sea, y lo que se toma antes pues suele tener mucha menos proteína, mucho más carbohidrato. Se trata un poco de después de entrar a darle la vuelta, más proteína, menos carbohidrato y alguno. Entonces vino a decir que él había trabajado para una marca que sí que no voy a decir, de nutrición deportiva, y dice que lo único que hacían era esa proteína, que además utilizaban la proteína más barata que encontraban en el mercado, de despojo incluso de animales, la deshidrataban y la metían en un bote. ¿Qué pasa? Que tiene que durar 6 meses o un año, porque un bote de 1 kilo no le puedes poner una fecha de caducidad de menos, si no, no te lo compra nadie. Entonces, ¿qué hay que echarle? Conservantes y todo esto. ¿Y cómo tiene que estar para que tú lo consumas? Está rico, ¿no? Tiene que estar rico. Pues ¿qué hay que echarle? Sabor. Y otra cosa, ¿qué nos entra a todos? ¿Para qué compramos algo? Lo primero que nos tiene que entrar, ¿qué es? El olor. Efectivamente, el olor y la vista. ¿Cómo son todos estos productos cuando los echas en un bote y los disuelves? Naranjas, verdes, porque el transparentes no lo compras. Claro. O sea, no sé por qué, pero el consumo es eso, lo que nos dicta. Y al final, entonces, acidulantes, colorantes. Entonces, al final, edulcorante, de todo. Decía, ¿queréis un buen recuperador? Mira, yo voy a decir la misma proporción. Termináis de entrenar, cogéis 2 rebanadas de pan integral y un huevo cocido con una loncha de jamón york. Ahí tenéis las proteínas suficientes, sin deshidratar, y el carbohidrato que hace que esa proteína se pueda asimilar mejor por el organismo. Está más bueno y es más barato. Claro. Y eso lo llevo yo a la práctica en el día a día.
Es verdad, es totalmente así, pero Totalmente. las industrias y todo lo que los transatlánticos que mueven las marcas y demás y las tendencias, es que al final inevitablemente llegan al final a los oídos y es más sencillo eso y más fácil eso que otras soluciones más caseras que no interesan a todos a estos transatlánticos. Pero bueno, la verdad es que ponerle voz a esos consejos y esos métodos está muy bien. Algunas veces me entran cosas de mensajes que me mandarían productos a casa por anunciarlos y tal, algo en las redes sociales y tal. No cojo ninguno porque sería fatal, la verdad. Y bueno, si fuera una cosa que me va a sacar de pobre, porque me dicen, no, es que te vamos a dar... No, quiero decir que yo aquí no soy ningún altruista. Si me digan, es que te vamos a dar 100.000 euros, pues diría, pues tenéis que tomar todos esta marca porque es la mejor y tal. Bueno, pues que lo hace todo el mundo y es una forma de vida, bueno, que también es. Pero cuando lo único que voy a ganar es el producto gratis, que es lo único que se puede sacar o tal, no, para eso no me pongo yo a engañar a la gente. Claro. ¿Alguna anécdota más dentro de, sobre todo, las competiciones de más alto rendimiento o del extranjero, más reservadas a vosotros, a los atletas de alto rendimiento? ¿Alguna anécdota así en particular, no sé, de la organización, de la comida, de otro participante, alguna cosa así curiosa? Muchísimas, porque, bueno, hay cosas que a lo mejor no son muy conocidas porque el deporte, el atletismo, aunque tiene cada vez más practicantes, pero no genera las noticias suficientes a mi juicio, ¿eh? Y bueno, pues yo he tenido la suerte, como hablábamos antes fuera de cámara, de haber ganado, bueno, carreras en España muchísimas. E incluso media maratones del calendario internacional he ganado 2 veces en Murcia, he ganado en Lanzarote, he ganado en Teruel, he ganado, bueno, pues no sabría decirte, muchísimas media maratones en categoría absoluta. Pero he tenido también la suerte de ganar en Edimburgo, de ganar en Dubrovnik, de quedar segundo en Gante. Y bueno, me acuerdo el año que fui a Edimburgo, que la recomiendo, la media maratón de Edimburgo, además ir en pareja porque se disfrutan las dos cosas, la carrera y luego la ciudad, que es preciosa. Claro, el viaje, sí. Total, que se vino Arturo también conmigo y de que me quise dar cuenta, porque llegué a ir de todo, sexto, quinto, octavo y tal, porque hacía muchísimo viento y ocupé muchas posiciones, pero cuando estábamos a 2 o 3 kilómetros de meta vi la posibilidad de que podía ganar, porque me encontré en el grupo de cabeza y lo intenté. Con tanta suerte que en una ciudad tan bonita como es Edimburgo, rompí la cinta de meta. Claro, allí enseguida la tele, la no sé cuántos, entre lo nervioso que estaba, que allí el inglés es un inglés, que yo tampoco el inglés sea... ¿Qué diría? Que al día siguiente en el periódico salió un español de 45 años gana la media maratón de Edimburgo. O sea, de lo que había dicho yo creo que no me entendieron ni papa. Y bueno, pues el idioma pues es una cosa que sí que tengo un poquito pendiente. No tengo esa soltura y a veces también me pasó este año en Gante, te preguntan y bueno, pues sí que entiendes o quieres, pero no puedes. Siempre no había aprendido a hablar inglés con soltura. Es una cosa que ya me duele muchísimo porque no he podido expresar lo que he querido o lo que he visto en esa carrera. Simplemente me he limitado a decir que me ha gustado mucho, que el público es extraordinario y que la carrera es totalmente recomendable, que estoy muy contento y poco más, lo básico. Sí, pero no te puedes expresar emocionalmente, ¿no? ¿Cómo te sientes? De 10 minutos de entrevista no pudieron colocar nada. ¿Qué diría? O qué no diría, mejor dicho. Es que al final al periodista no le quedó otro que decir, nada, yo voy a poner que una persona de más de 40 años ha ganado español y bueno, y gracias. Bueno, no está mal. Bueno, pues nada, que sí, que bueno, que anécdotas siempre se tienen de muchas carreras y bueno. ¿Dirías que ese es el recuerdo así más bonito que tienes reciente corriendo? No, el recuerdo más bonito, insisto, no hay nada más bonito que representar a tu país en una prueba, porque es algo... Vamos a ver, no sabría decir la verdad, porque yo tampoco es que me considere un gran patriota, ni llevo banderas de España, ni no sé, no sé, no creo que sea mejor que otro por ser español, ni hay país mejor que otro, Eso es un error. Entonces, yo pienso en que deberían de ser todos los países iguales y todas las personas iguales, Pero es verdad que se despierta
un sentimiento cuando uno se pone la camiseta de tu selección por lo que representas o porque es una vuelta a las raíces. Entonces, y sobre todo porque la noche de antes empezaron a entrarme mensajes preciosos, estamos contigo y tal, algo que no había pasado nunca, de gente que no conocía, números que no sé de dónde habrían sacado mi número. Entonces, todo se llenó de mensajes, estamos contigo y tal. Es como que eres el representante de todos y lo quieres hacer bien, ya no por ti, sino por todos. Eso no se me había despertado con tanta intensidad en ninguna otra carrera. Cuando subí al furgón que nos desplazó a la línea de salida y abrieron las puertas para calentar y vi gente de Albacete, pancartas. Wow. Se desplazó prácticamente un autobús de Albacete para verme. Fue una cosa, o sea, estaba emocionadísimo. Me estoy emocionando yo de escucharlo. Única, o sea, no quiero pensar. Por eso hay que ser respetuoso con los deportistas, incluso, pero con independencia de lo que ganen. O sea, un futbolista, aunque gane 2 o 3 millones de euros al año, cuando se pone la camiseta de la selección española, lo quiere hacer lo mejor posible. No podemos estar viendo la tele y decirle que si no corre, que si lo ha hecho mal, que si... No, porque intenta hacerlo lo mejor posible. Y os digo que un futbolista cuando se pone la camiseta de la selección española siente lo mismo que yo. Gane 3 millones de euros o no gane casi nada como yo. Sentimos lo mismo. Hay que tener respeto por el deporte, respeto por el deportista, y no porque una persona gane 2, 3 o 10 millones de euros nos podemos sentir con el derecho a faltar el respeto o a poder exigirle más de lo que está dando. Me da mucha pena cuando ahora en las Olimpiadas, lo veo mucho en los atletas, hay algunos que pensaban que iban a correr la final, han quedado en semifinales y lo primero que hacen es pedir perdón. Me da mucha pena porque no hay que pedir perdón. O sea, es que él ha hecho lo que ha podido, no hay que disculparse. Si has dado todo lo que has tenido, pues bueno, pues es lo que tienes que decir. Pero no hay que pedir perdón, y es que al deportista se le exige en exceso, y os aseguro que cualquier deportista que se pone en la camiseta de selección lo da todo, porque como sienta lo mismo o la mitad de lo que yo sentí aquel día, os aseguro que no se deja nada en la recámara, efectivamente. Y es que además, porque una frase de antes que me gustaba mucho, que voy a intentar aplicar: el que ha llegado a las semifinales de los Juegos y no ha llegado a la final, no es que sea un fracaso, es que a lo mejor ha llegado y ha quedado el 10 de todo el mundo, porque entran normalmente 8, ¿no? Creo que es. Sí. Creo que es. Y a lo mejor, 8. El puesto de finalista se considera 8. Entonces, si no has llegado entre los 8, pues quizás eres el 10 o el 12 de todo el mundo, que es... o sea, que es no, increíble. Que no valores los 9 puestos que no has llegado, sino valora lo que has hecho para llegar a ese puesto, que en relación a lo que decías antes, que es mejor ver lo que llevas antes que lo que te queda. Que está muy bien. Entonces, en ese sentido, está muy interesante. Esto es Campeonato de Europa, ¿verdad? Sí. Ahí... Cuéntanos un poco cómo es, o sea, porque erais varios, ¿eras solo tú representando a España? Sí, no. España representaba ese equipo. El Campeonato de Europa era individual, como es lógico. Ajá. Y también por equipos. Entonces los equipos... ¿Estabas tú solo de España? No, de España participábamos 6 personas. Vale, eso quiere decir. O sea, 6 compañeros de selección. O sea, que se corre por equipo y puntúan los 4 primeros de cada equipo. Se suman los tiempos de los 4 primeros ingleses, de los 4 primeros españoles, de los 4 primeros alemanes, y lógicamente gana el que menos tiempo suma entre los 4 corredores. ¿Y en vuestro caso quedasteis segundos? Sí, quedamos subcampeones de Europa. Y bueno, pues entonces tengo... algo también creo que inédito, y es que tengo una medalla internacional de categoría absoluta ahí en mi casa. La tengo en un cajón, sinceramente, porque creo que es donde debe estar, porque no soy alguien que cuelgue la medalla si las tenga a la vista continuamente. No sé por qué. Las tengo cariño, las tengo en un cajón, pero para mí la medalla al final, no sé qué será de ella cuando yo no esté. A lo mejor mi nieto acaba tirándola. La medalla no tiene ningún valor. Me quedo con los mensajes que me puso la gente la noche de antes, porque la medalla está en un cajón, pero todos esos mensajes al final y el cariño de la gente al final queda guardado en el corazón. Como por ejemplo este ratico, como todas esas cositas, yo las valoro mucho más que un trozo de metal, que insisto, el otro día contaba porque hice un pequeño vídeo para Instagram y tal, y tenía 4 medallas absolutas, una medalla internacional, pero luego es que también
soy corredor veterano y participo en campeonatos de España de veteranos y tenía 20 y tantas medallas y tal, algunas ya no recordaba de dónde eran, y tal. Y las tengo todas juntas, pero en un cajón, no Muy es una interesante. cosa. Sí, no las tienes ahí de exposición como para No, recordarte no. lo bueno que uno es, sino No, claro que no. más Si bien es que- todo lo que si es sentiste que en hemos esos empezado diciendo momentos. que yo no he sido el mejor, ni me considero el mejor, ni siquiera de mi ciudad. Entonces, bueno, lo que sí que Bueno. es cierto es que lo que he hecho ha sido a través del camino de la paciencia, de la perseverancia, y es un camino también muy, muy válido. Totalmente. Por preguntarte algo más de este campeonato de Europa, que a lo mejor es una pregunta absurda o no, sabiendo cómo es porque no sabía que era el sistema de puntuación así, de los 6, el tiempo de los mejores 4. Sí. ¿Teníais algo previsto, algo pactado, alguna estrategia o no? Sí, normalmente se suele correr por equipo. O sea, normalmente en la noche de antes el seleccionador nacional marca un poco las pautas de cómo va a ir la carrera. Y entonces, bueno, pues nos dijeron que en ningún momento tomáramos la cabeza de la carrera, que fuéramos conservadores y que dejáramos a los ingleses correr y tal, cuando nosotros realmente sabíamos que teníamos al campeón de Europa en nuestras filas o el corredor de más potencial. Y se le tuvo retenido. Yo me acuerdo que este chico que corrió muchos kilómetros detrás mío, protegido y tal, a mí eso no me importó porque, bueno, al final es una labor de equipo también lo que hay que hacer. Pasa en el ciclismo muchísimo, se ve mucho más, ¿a que sí? Es más evidente en el ciclismo lo que se llama gregario, ¿no? Totalmente, sí, el gregario, creo. Bueno, pues eso, que también cuando defiende los colores de la selección se busca un objetivo mayor, que es que España pues obtenga una medalla del campeonato. Claro. Y si eso es para eso pues hay que sacrificarte, pues bueno, pues uno se sacrifica con independencia de que también te dejan la libertad. Lógicamente tú eres un corredor y oye, si no tienes por qué trabajar para nadie en concreto, sí ser colaborador con la selección, pero luego a nivel individual tampoco hay algo limitativo ni restrictivo. Si tú puedes ganar, pues también. Claro. No tiene por qué ganar el líder, vamos a decirlo así. Claro, claro. No, eso tampoco, pero bueno, que sí que es verdad que se pide que colaboremos y que nos ayudemos por lo menos en los primeros 30-35 kilómetros y a partir de ahí, pues el que más pueda. Y hasta ahí ibais los 6 en grupo. Sí, yo la verdad, fíjate, mi mayor ilusión ha sido ser internacional. Y tan nervioso estaba y con tanta emoción lo tuve que a mí no se me dio muy bien. Fui ocupando puestos de finalista casi toda la carrera, en séptimo, octavo, sexto, y en una de las ingestas de alimento, en torno al kilómetro 30, no me cayó bien, lo había probado 1000 veces, pero no me cayó bien, vomité, eché casi todo el líquido que había ingerido hasta la prueba, o la mayor parte de él, el que no había asimilado, me deshidraté y bueno, en los últimos 10 kilómetros fue un horror. Lo pasaste mal. Lo pasé muy mal. Lo que pasa es que estaba en un campeonato de Europa, no podía irme, no cabía en mi cabeza una retirada. Y aunque fuera un ritmo ya creo que los últimos kilómetros los corría a 6 o a 5 y pico el kilómetro, o sea, iba casi al trote, pero bueno, pues lo acabé, bueno, aparte el 20 y algo, creo que, vamos a ver, también un puesto digno, pero no el sexto o séptimo como creía, como iba y creía que iba a poder acabar. Con el tiempo me he dado cuenta de que no me importa. Claro. Conseguí más del objetivo que yo me había puesto. Y si hemos dicho que un ganador es todo aquel que cumple un objetivo, cuando se supera el objetivo, a partir de ahí ya has ganado. Yo ya he ganado. Claro. Entonces, bueno, pues eso, desde que empecé hasta que llegué a ser internacional, pues es que ha sido pues ese camino. Sí que, mira, voy a decir una cosa, de que y además a lo mejor puede venir muy bien, porque no es el tiempo que tenemos para cerrar. Esto es una cosa que además, de verdad que no lo tenía pensado, pero sí es una cosa que he caído ahora que me habéis preguntado tanto por el Campeonato de Europa y que me habéis preguntado por mis inicios y no sé por qué se me ha cerrado ahora el círculo él. Cuando me llevó mi padre a las pistas de atletismo, tenía 9 o 10 años, me acuerdo muchísimo que me gustaba la velocidad. Corría carreras de 100 metros, todas y tal. Y sí que ya tenía, fíjate, soñaba con ir a un campeonato de España, ganarlo y como veía el atletismo por la tele, representar a España en la prueba de 100 metros. O sea, es que me encantaba la velocidad. Lo que pasa es que yo no era una persona rápida, ¿no? Y hacía 100, 200, no ganaba, pero me encantaba. Solo he tenido
que esperar 40 años y alargar la distancia 49 kilómetros y 900 metros para conseguir mi sueño. O sea que ha sido muy fácil. Sí. Buah. Es que sí. O sea que bueno, que eso es... Cuando uno tiene una ilusión, bueno, pues simplemente a lo mejor hay que ir adaptando el objetivo, adaptando la distancia, pero seguir, perseverar, porque bueno, y bueno, eso sí, lógicamente yo aquí no vengo a vender, o sea, el objetivo ha de ser realista. Yo no creo en Supermanes, claro. Yo no creo, o sea, yo esto lo he conseguido porque he hecho el atletismo en un formato que a mí, lejos de suponerme un sacrificio, me ha supuesto un beneficio y sobre todo un bienestar. O sea, a mí practicar atletismo en el formato en el que lo hago es satisfactorio, no un sufrimiento. Entonces, cuando se hace en ese formato y utiliza la paciencia y la perseverancia y el objetivo es realista, la fórmula es perfecta. Muy bien. La clave del éxito. Yo creo que es un mensaje ideal para ir para empezar a cerrar. Sí, porque la verdad es que tu historia y tus consejos y demás me han parecido tremendos y es una suerte haberlos compartido contigo porque como te decía antes también, antes de empezar, había oído mucho hablar de ti y es de verdad que un placer. Pues normalmente cuando despedimos lo que hacemos es preguntarte o pedirte consejo por alguna persona que te gustaría escuchar, no tienes por qué conocerla, o sí, pues eso, que viniera aquí y nos contara también su experiencia, su historia, que yo no sé si este médico, porque lo has mencionado mucho, Vicente Ferrer, sí. Puede ser un buen candidato o no, porque encima aquí en casa entre vosotros os entenderíais bien, pero bueno, de Vicente sí que nunca había oído hablar ni nada, pero bueno, que te he dicho esto de broma, puede ser cualquier cosa, cualquier tema, cualquier cosa, y con esto normalmente cerramos y con un mensaje tuyo. Sí, bueno, la verdad es que sería un buen ejemplo el Vicente Ferrer, que es un médico deportivo que además es que lleva toda la vida en Albacete abogando y apostando porque el deporte y la salud vayan de la mano. No me parece mejor persona dentro de que pues yo barro para casa del deporte. Y bueno, también hay muchos deportistas en Albacete que se merecerían estar aquí. Por descontadísimo. Tenemos una chica que acaba de ser olímpica, tenemos grandes triatletas aquí. Bueno, la verdad es que en Albacete se está apostando y trabajando en el deporte y bueno, pero bueno, es verdad que el tema de la medicina deportiva es un campo, bueno, aquí hemos dado unas pinceladas, simplemente. Claro. O sea, es un campo... Me parece... interesantísimo. Sí. Yo creo que a la gente le puede llamar mucho la atención y que es muy complementario. Vale, pues yo creo que para cerrar, una frase que quieras que la gente se lleve a casa totalmente y con eso cerraríamos el podcast. Pues nada, la que hemos reiterado aquí ya varias veces. Para ser para conseguir tus objetivos no hace falta ser el mejor. O sea que para ganar hay muchas formas de ganar. No hace falta entrar el primero para que una persona se sienta ganadora. Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Sebe, y un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, hemos estado encantados. Muchísimas gracias a vosotros por dar voz, porque además cuando las personas que tengan interés en ver esto se van a sorprender, porque es verdad que estoy muy agradecido porque es un deporte que aunque lo practica cada vez más gente, ya no se puede llamar que sea minoritario, pero sí que es cierto que trae estigmas del pasado y es un deporte que genera poquita información, la verdad. Hay que dar visibilidad, sobre todo, y es fundamental. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.